Se graba, ahora sí. Ahora sí vamos a la segunda parte de esta clase, que está asociada a sistemas múltiples. Entonces vamos a partir siempre mirando el paso a paso. Recuerden, parten con nomenclatura, luego sigue datos, restricciones, y en esta clase solamente vamos a llegar a grados de libertad. ¿Ya? Y yo creo que estrategia de resolución, sí. Con este ejercicio vamos a poder llegar a esa parte, sí. Ahí me retracto, vamos a llegar hasta el paso 5 en esta clase. Entonces, paso uno, ya avanzamos con P1, que en este caso corresponde a la nomenclatura, está facilita, y dijimos que el uno corresponde a sólido, el 2 corresponde a agua. Por aquí anoté estos, entonces si se está diciendo que se quiere evaporar, necesariamente tienen que entrar uno y 2. Y si se quiere concentrar, necesariamente tienen que salir también uno y 2. Estos no son secadores que sale polvo, ¿no? Son concentradores. Nunca van a llegar a polvo. Entonces, en cada una de las salidas van a tener siempre incorporado un uno y 2. En cada una de ellas van a tener uno y 2. Esto se puede deducir sin que estuviese hecho esto, cuando lo vimos anteriormente que venía dado. Esto ustedes deben deducirlo basado en el enunciado del ejercicio, ¿vale? Por eso lo corregí para que nos diéramos cuenta que partimos de cero, y desde cero nos debiésemos dar cuenta que partimos con uno y 2 y terminamos con uno y 2. Eh, Falta agregar ahora el agua, y eso lo vimos al principio de la clase, que por tope solamente siempre sale agua, y justamente ese es el que vamos a ir repitiendo en cada una de las salidas. En los topes la vamos a incorporar. Entonces vamos a poner agua en la parte superior. Ahí tendría que salir agua. Eh, por acá también sale agua. Le llamamos 2, 3, que vendría siendo este. Y nos faltaría este último que también es agua. Ahí ya tenemos el diagrama proceso completito con los componentes y las corrientes. Ah, y las corrientes no las hemos hecho. O sea, nos faltaría incorporar entonces el número de las corrientes. Por ahora uno puede decir que no es tan importante porque, claro, estamos haciendo los grados de libertad, pero al momento de hacer los balances, sí va a ser importante definir cuál es el número de corriente, porque en ellos vamos a hacer los balances y tenemos que coincidir con el número que les demos. Entonces, por eso es tan importante ponerle números a las corrientes. Este sería la 2, la 3, aquí, claro, este sería el 2. Y sería la corriente 2. Este sería la corriente 3. El número de corriente es arbitrario, ¿eh? Y cada uno va poniendo el orden en que quiera las corrientes. Lo normal es que sigan el orden creciente como lo estoy haciendo yo, y de esa manera se van completando cada uno de los números. Dejen admitir más gente que tengo acá. Ahí. Eso me impide avanzar acá. Bueno, vamos a copiar completito a llegar al número que corresponde, que en este caso sería el 9. ¿Cuántas corrientes son? Sí. 9. Tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 corrientes. Esto vendría siendo la 8. Ahí sí. Bueno, esto lo vamos a dejar ahí porque se entiende que se tiene que poner en cada una de las corrientes los números para efectos de los cálculos de grado de libertad. Casi da lo mismo, pero recuerden que para hacer los balances sí va a ser fundamental ponerle números a las corrientes, ¿sí? En la medida que avancemos voy a ver si puedo seguir completando, porque no, no sale tan fácil como pensé esto de ir poniendo los números acá. Este sería el 4. Ahí sí. Ya. Con esa información, o por bueno, el diagrama proceso, hasta ahí vamos más o menos bien. Recuerden que faltan poner un par de números ahí entre medio, pero ahora sí necesitamos poner los datos, porque aquí solamente pusimos los componentes en cada corriente, le pusimos número a cada corriente, y ahora hay que ponerle los datos a las corrientes. Entonces, si vamos leyendo, dice, se concentra en una solución desde un 30%.
Entonces, ya ahí, si hay un desde, significa que eso es entrada. Con eso vamos a partir con la entrada. Y la entrada en este caso tendría que poner 0,3. 0,3. Muy bien. Entonces, ahora la pregunta es cómo poner la entrada. ¿X cuánto? Porque de partida es un X, no es, no es un flujo F. Y tenemos posibilidad de poner X1 o X2. No hay otro más. Entonces, los porcentajes peso-peso siempre están referidos al absoluto o al sólido. Entonces, en este caso sería 1. ¿Y por cuál corriente entra? Por la 1. 1. Así que sería X11. Y X11 sería el 0,3, como alguien dijo por ahí. Ese, entonces, lo incorporamos ahí. X11, 0,3. Algo parecido vamos a tener que hacer con el otro dato, parece. Dice aquí el hasta se entiende que significa que es el final, hasta eso hay que llegar. O sea, vendría siendo el producto. Y también está referido al absoluto, así que sería X1. Aquí valió la pena haber puesto el número de la corriente, porque si no habríamos estado perdidos. X19, ese sería ahí, X19. Composición a la salida del componente 1 en la corriente 9, X19. Luego dice evaporación en Profe, cantidad. me perdí. Pero, o sea, ahí dice 0, Ese es 0,35. 0,65. Correcto, 0,65. Copié el de al lado. Gracias por la corrección. Claro, había copiado este y lo llevé para allá nomás. Le cambié el 1,9, pero me faltó ponerle la composición correcta, que es 65%. Perfecto. Ahora sí, No, no está haciendo puros cazabobos. sí, ahí estamos. Pero es que es importante para que estemos participando. Ahí estamos con 65%. Luego, las cantidades iguales me las salto porque eso no es dato. En cada una de las 4 etapas considere que se produce una corriente de salida. Salida significa que es producto. Así que ahí, aquí tengo que tener cuidado porque siempre copio cosas que no son. F9 entonces es salida. Y aquí dice que la salida es de 35.000. 35.000 libra hora. Eso es lo que está puesto. 35.000 libra hora. Y si es salida, debiese estar por acá. Ya no me queda espacio aquí, pero se supone que está en la salida F9 igual 35.000. A partir de una alimentación, y si es alimentación, entonces tiene que ser entrada. ¿Cómo? Sería F1. Correcto, F1, 50.000 libras horas. correcto, súper bien. 50.000 libras hora. Ahí estamos. Ahí está, pero perfecto este diagrama. Tenemos las componentes, tenemos las corrientes y tenemos los datos. Haciéndolo de esta manera, les sale súper rápido hacer grados de libertad. Pero si se ponen a hacerlo sin hacer esto, ahí van a tener que estar leyendo el enunciado a cada momento y la probabilidad de equivocarse igual es alta. ¿Sí? Con los diagramas y con los datos puestos sale bastante rápido. Profesor, ¿y ese 5% que falta corresponde a 15.000 libras o no? ¿Se pierde? No, aquí no hay nada que se pierda. Aquí no hay nada que se pierda. Eso lo vemos en la próxima clase que tiene que ver con balance. Pero no, justamente lo que se busca acá es la aplicación de la ley de Lavoisier, que nada se pierde, nada se pierde. Todo lo que entra, sale. Es decir, si entran 100 deben salir 100. 50 para allá, y los otros 50 tendrán que salir por algún otro lado. Lo que suele ocurrir en los procesos es que mucha parte se va a residuo, otra es pérdida, otra es reproceso, y por ahí uno se enreda y dice, ah, salió menos. No, es que no estás contabilizando tus Bueno, residuos ahí usted lo como dijo, pérdida. pérdida. Claro, Pérdida, o pérdida. sea, una merma, se evaporó, no sé, quedó en Claro, la línea. claro. Lo importante es que te cuadre. Si entran 100 tienen que salir 100 y va por la vía de lo que comentamos recién. Producto, residuo, eh, pérdidas, reproceso, cosas de ese estilo. ¿Vale? Pero aquí no hay que sacar conclusiones basadas en estos números, ¿ah? Porque aquí estamos viendo que se está evaporando, ¿sí? O sea, de 50.000 paso a 35 porque le saqué agua. Y seguramente eso que saqué de agua se está yendo por F2, F4, supongamos que es F6 y F8. Por ahí está saliendo el agua. ¿Sí? O sea que los 50.000 que están entrando deben salir
por acá que salen 35 y el resto debe salir por acá. Debe salir por 2, 4, 6 y 8. ¿Vale? Ok. Vamos entonces a ver si se entendió cómo se calculan los grados de libertad, recordando qué es lo que es variable independiente, que corresponde al número de componentes presentes en cada corriente. Y para eso aquí nos faltó poner algo importante que tiene que ver con cuáles son los balances que vamos a hacer en cada equipo. Entonces, nos faltó poner equipo 1, este vendría siendo el equipo 2, el equipo 3, el equipo 4. Ahí están los 4. Entonces me voy con este. Este vendría siendo el equipo 1, para que no nos enredemos. Este vendría siendo el equipo 2, el evaporador 2. Este sería el que está por acá, evaporador 2. Este sería el evaporador 3, porque una batería de 4 evaporadores. Y evaporador 4. Este sería el 4. Ahí están mucho mejor que como lo teníamos anteriormente, no lo teníamos con número de equipos. Ya. Estos equipos entonces están puestos acá, evaporador 1, evaporador 2, evaporador 3, evaporador 4, y aquí aparecen unas nuevas letras que las vamos a explicar en la medida que lleguemos ahí. Por ahora, ocupémonos de lo que aprendimos anteriormente, que es contar el número de componentes que hay presente en cada corriente. Entonces, en equipo 1, evaporador 1, ¿cuántas corrientes tiene? Tiene 1 5. y 3. Exacto, en total entonces se cuentan 5. Muy bien. Luego, si avanzo, en el evaporador 2 está la corriente 3, la 4 y la 5, supongamos. Y ahí, ¿cuántos componentes hay? 5 también. 5 también. Sigo avanzando, evaporador 3, tendría 2, 4, 5. ¿Sí? Y el evaporador 4 sigue la misma 5. estándar, lo mismo que anteriormente. El global, el global es un caso particular porque lo que hace es hacer que esto se transforma en un solo gran equipo. Y ese gran equipo significa que no considera las unidades que están en su interior, sino que considera que es un solo gran evaporador o es un solo gran equipo. En síntesis, lo considera como que fuera un solo evaporador. Eso es. Entonces el balance que vamos a hacer, lo vamos a hacer basado en mirar las entradas y salidas globales. ¿Y qué significa entradas y salidas globales? Nos vamos a fijar entonces en la corriente 1, en la corriente 2, en la 4, en la que no le pusimos, la 6 supongamos, la 8 y la 9. Las corrientes intermedias no las vamos a considerar. Las corrientes intermedias me refiero a las que están adentro. Las corrientes no las vamos a considerar. Quizá sería bueno agregar ese número acá para que nos quede aquí con 6. ¿Sí? Por lo menos esa. Ya. Entonces, contando ahora, ya conté en lo que tenemos que fijarnos en el global. El global vendría siendo este que estoy aquí pues poniendo con letras o líneas segmentadas. Hay que fijarse entonces en la corriente 1, en la 2, en la 4, en la 6, en la 8 y en la 9. Esas son las que hay que contar. Entonces, ¿Serían 8 en total? Serían 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Súper bien contado. Son 8. Correcto. Son 8. El proceso, eso significa global. Global significa englobar todos los equipos industriales y hacerme cargo solamente de las entradas y salidas globales. Y en este caso son la 1, 2, 4, 6 y 8 y 9. Y en el proceso se cuentan todas las corrientes, o sea, las corrientes intermedias que sería la 3, la 5, la 7, todas. O sea, de la 1 a la 9 se cuentan todas. Entonces aquí hay como un atajo, digamos. Es que como ya conté todas las externas, ya están contadas, la 1, la 2, la 4, la 6, la 8 y la 9, me falta contar las internas. Entonces ya parto con la base que tengo 8 contadas por las entradas y salidas globales. Ya hay 8 y empiezo a contarlas de adentro. Tendría 8 contadas, más 2, 10, más 2, 12, más 2, 14. ¿Ok? Sería. ¿Se entendió cómo se hizo esa parte? Las globales ya estaban contadas. Ahora solamente me queda por contar la corriente 3,
Supongamos que esta es la 5 y la 7. Entonces, en la 3 ya tengo 2. Entonces, 8 más 2 da 10. Aquí tengo 10 más 2 da 12. Y 12 más 2 da 14. Y por eso da 14. ¿Vale? O sea, en el proceso se cuentan todos los componentes, todas las incógnitas. Seguimos avanzando. Eso es lo único que podemos avanzar porque hemos estado avanzando solamente con nomenclatura. Ahora me falta avanzar con datos para seguir desarrollando lo que son los grados de libertad. Entonces, avanzo con el paso 2, que corresponde a datos. Aquí tendría que poner datos. Y los datos son los que acabamos de poner anteriormente, así que eso nos van a ayudar bastante a poder resolver esto. Tendríamos, los voy a copiar, x11 igual 0,3. Luego tengo un x19 igual 0,65. Luego tengo un F1 igual 50.000. Y aquí le pongo unidad de medida, libra hora. Y me falta un cuarto que sería el F9 igual 35.000. 35.000 libra hora. Esos son todos los datos que tengo incorporados. Ahí estamos con los datos. ¿Hasta ahí alguna duda o consulta respecto a los datos? Parece que no. Ya, con esos datos que acabo de incorporar ahí, lo que voy a hacer ahora es incorporar las restricciones, porque hasta el momento vamos con P1, que es nomenclatura, paso 2, datos, y lo que nos queda ahora es las restricciones. Profe, ¿Sí? yo, disculpe, me perdí en el G. ¿Ya? ¿Por qué es 8? Ah, porque cuento la corriente 1, la 2, la 4, la 6, la 8 y la 9. Entonces en la 1 tengo 2, en la 2 tengo 1, en la 4 tengo 1, y en la 6 tengo 1, y en la 8 tengo 1. Por eso tengo 2, 3, 4, 5, 6, y en la 9 tengo 2 más, 7 y 8. Por eso da 8. Son los Muchas componentes, gracias. con los componentes que hay en cada corriente. Entonces ahora voy con las restricciones. O sea, si nos vamos a restricciones, hay que empezar a mirar qué es lo que tenemos escrito. Dice, aquí, dice, mediante la evaporación de cantidades iguales de agua. Se evaporan cantidades iguales de agua. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las corrientes por donde sale agua o por donde se evapora agua? ¿Qué número tienen esas corrientes? La 2, la 4, la 6 y 2, la 4, 8. 6 y 8. Perfecto, entonces podríamos poner que F2, porque si son iguales, es 4. igual a F4, claro. Y también es igual a F6 y también es igual a F8, ¿sí? Eso es parte de lo que dice ese enunciado. Dice que se evaporan cantidades iguales. El punto es que las restricciones siempre las tenemos que dejar en función de ecuaciones. Y eso que está ahí no es una ecuación. Una ecuación es aquella que tiene un solo signo igual. Y aquí tenemos 1, 2, 3 signos iguales. Entonces, si aparecen 3 signos iguales, le están soplando que hay 3 ecuaciones ahí en forma implícita. Entonces, lo que vamos a hacer es ir recortando. Aquí tenemos la primera ecuación, que sería F2 igual F4. Luego la segunda ecuación podría ser F4, F4. F6. Exacto, exactamente. F4, F6. Y la otra tendría que ser F6 igual F8. F6 igual F8. Y ahí estarían las restricciones asociadas a, a esa expresión. Entonces, igual como lo habíamos visto anteriormente, esta sería la ecuación 1, esta sería la ecuación 2. Por ahora estos numeritos están como de más, pero después van a ser muy útiles para hacer los balances de masa porque nos vamos a referir a estas ecuaciones para poder avanzar con los balances. Entonces, hasta ahí ya con esas restricciones pareciera ser que ya no hay más restricciones, creo, porque no hay otra cosa que digan. No, eso es, son esas restricciones nomás, son 3 restricciones.
Y ahora sí podemos avanzar con los grados de libertad. Si nos damos cuenta, avanzamos con nomenclatura, datos, y nos queda solamente grados de libertad. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, grados de libertad. Calculamos entonces grados de Profesor, libertad. ¿Sí? en este caso, para este ejercicio, usted, digamos, ¿qué criterio utiliza para definir que esas son las restricciones simplemente por el hecho que dice la evaporación de cantidades iguales de agua? ¿Es por ese enunciado? Sí, exacto. Exacto, ¿Sí? por ese enunciado. O sea, hay que poner atención a los enunciados que relacionan los flujos o las corrientes entre una y otra. Y eso está ahí, en esa parte del enunciado. Cantidades iguales de agua en cada una de las 4 etapas. Esa parte es una restricción. Evaporación de cantidades iguales de agua en cada una de las 4 etapas. O sea, en cada una de las 4 etapas significa etapa 1, que en este caso evaporador 1, 2, 3 y 4. En cada una se evaporan cantidades iguales. ¿Eso siempre se cumple en los evaporadores? No, tampoco, es un mito. No necesariamente en cada evaporador se va a evaporar cantidades iguales. Eso es una restricción, por eso dice restricción. Es un caso particular de esta batería de evaporadores que en cada uno se evaporan cantidades iguales. Gracias, profesor. Em, aprovechando la consulta, también podríamos tener un caso o otro ejemplo de acá. Creo que sería bueno rescatarlo. Aquí tenemos también ejemplos en donde hay una restricción, esa relación de flujo. Aquí dice, se requieren 150 libras de la corriente 2 por cada 200 libras de la mezcla de alimentación. Es una restricción. Esta es más evidente, ¿no? Ni siquiera la considero porque está dada como ecuación, pero esta no está dada como ecuación, hay que transformarla en una ecuación. Y esa transformación implica llevarlo a ecuación leyendo el enunciado. Que es básicamente lo que hicimos acá. Ahí la tradujimos en 3 ecuaciones. Ok, ahora sí avancemos con los datos. En los datos hay que fijarse que los datos pertenezcan al equipo que estamos evaluando. Aquí estamos evaluando el evaporador 1. El evaporador 1 entonces tiene a su haber la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. Entonces, en la corriente 1, ¿cuántos datos hay? Hay una composición y un flujo. No sé si me van siguiendo, pero la composición vale 30% y el flujo vale 50%. Entonces, hay 2 datos. Entonces ahí sería 2. En el evaporador 2 No hay datos. no hay datos. No hay datos, está fácil. ¿Te dan cuenta que mirando el diagrama uno ya se da cuenta que no hay datos? Evaporador 3, Tampoco. evaporador 4, Tampoco. tampoco. No, pero El evaporador Sí, hay 4 dos. tiene la corriente, supongamos, la 7, la 8 y la 9. Y en la 9 está el X19 y el F9. Hay dos datos. Y 2 datos. no. El global hay que considerar Sería las corrientes 1, 2, 4, 6, 8 y 9, 4 datos. que serían 2 composiciones y 2 flujos, ¿sí? Esos son Sí. los 4 datos. Y en los procesos se cuentan, en el proceso se cuentan todos los datos. Ahí conviene mirar lo que usted tiene anotado por acá. Y ahí calza con que sean 4 también, no hay más que eso. Este X11, X19, F1 y F9. Aquí podría venir eventualmente una pillería que de repente aparece en algunos certámenes, que por ejemplo aparezca X1, 2. ¿Cuánto tiene que ser esa? X1, 2. ¿Cuánto es? 07. No puede ser 0,6, estamos claros, ¿no? No puede ser 0,6, tiene que ser 0,7. Entonces usted dice, en la entrada tengo 3, pues tengo el 30, el 70 y el 50.000. Pero el dato, no, ese no se cuenta. Correcto, no es dato, porque fui capaz de deducirlo. Fui capaz de deducirlo, entonces no se cuenta como dato. Todo aquello que soy capaz de deducir no es dato. Entonces por eso es mejor poner uno solo, porque uno se puede confundir. Eso no significa que no lo pueda ocupar en los balances. Por supuesto que lo vamos a ocupar en los balances, pero para calcular grado de libertad lo puede confundir, poner el 0,7 y acá poner el 0,30 y algo, 0,35. Bien, hasta ahí estamos impecables con los datos, se entendió súper bien. Veamos los balances de masa.
La definición es número de componentes presentes en cada equipo. Entonces, el evaporador, ¿cuántos componentes hay? 2, Correcto. En el evaporador 2, también hay 2. 2. Y eso se repite en realidad en todos los evaporadores. En todos hay 2. Y en el global se considera como un solo gran evaporador, un evaporador cototo, grande. ¿Cuántos componentes habrían entonces? 14. No, 2 nomás. 2 tomás, porque se considera como Ah, un solo ya. equipo, como un solo equipo grande. Bueno, ahora hay algo, eso sí, que considerar que tiene que ver con esto. En el caso de los balances masa, cuando uno quiere calcular cuántos balances de masa se pueden hacer en el sistema del proceso, en el proceso total, si esto estuviese hecho en una planilla de cálculo, automáticamente estaría apareciendo el valor de eh, la sumatoria de estos, que en este caso sería igual 8. a 8. 2, 4, 6, 8. ¿Y qué sería acá? 8. Algo pasó aquí. 8. O sea, la sumatoria de estos de acá sería igual a 8. Y déjeme pasar, algo ocurrió aquí con la planilla que nos está grabando. Para entender que este sería, ahí sí, el 8. Se calcula, sería la sumatoria. Entonces, esto es fácil darse cuenta si hay un error, porque de repente yo, por alguna razón extraña, puse 10. Puede ser. Entonces yo empiezo a chequear 2 más 2 más 2 más 2, eso es 8. ¿Y por qué puse 10? Ah, hay un error. Porque tiene que ser 8. No puede ser otro valor. Tal como acá cuando alguien dijo 0,7 y no puede ser 0,6. No, porque tiene que cerrar en 100. Y acá no puede ser 9. No, porque tiene que ser 8. Porque tiene que calzar con la sumatoria de los componentes que hay, de los balances que hay en evaporador 1, 2, 3 y 4. La sumatoria de esos tiene que dar acá 8. ¿Vale? Restricciones. Veamos restricciones. Las restricciones, aquí hay que poner atención, las restricciones siempre se hacen mirando el equipo. Aquí el equipo es evaporador 1, 2, 3, 4 y el G. Entonces el evaporador 1, nótese, tiene dentro de sus corrientes la 1, la 2 y la 3. Esas son sus únicas corrientes. Basado en eso, yo verifico si estas restricciones pertenecen al evaporador 1, 2, 3 o 4. Entonces voy chequeando una por una. La corriente 2, F2, ¿pertenece al evaporador 1? Sí, o sea, esta es candidata. Seguimos, F4, ¿pertenece al evaporador 1? No. Entonces el evaporador 1, o al menos esta ecuación, la ecuación 1, no pertenece o no es restricción del evaporador 1, así que la descarto. No tiene restricción. Sigo avanzando, voy al evaporador 2. Evaporador 2. F2 pertenece al evaporador 2, no, así que esta restricción ya la descarto del evaporador 2. Avanzo con la que sigue. F4 pertenece al evaporador 2, sí, vamos bien, candidata. F6 es del F4, del equipo 2, perdón. No, entonces descartado. Bueno, este mismo análisis pasa lo mismo en el evaporador 3 y pasa lo mismo en el evaporador 4. Estas restricciones no son parte ni del E1, ni del E2, ni el E3, ni el E4. No forman parte porque pertenece solamente una corriente y tienen que pertenecer las dos para que sea considerado restricción del evaporador. O sea, ¿cuándo sería considerado restricción del evaporador? 1, por ejemplo, si F2 sea igual a F3. Entonces yo digo, F2 pertenece al evaporador 1, sí, perfecto, candidato. F3 pertenece al evaporador 1, sí, entonces esta es restricción del evaporador 1 y ahí tendría que haber puesto un 1. Pero no es el caso, así que lo corregimos y lo dejamos como estaba. Conclusión, no hay restricciones independientes por cada equipo. Ahora tenemos que chequear el global. El global, recuerden que las corrientes son la 1, la 2, la 4, la 6, la 8 y la 9. Ahí Ahí, serían 3 restricciones pronto, ¿no? exacto, porque está la 2, sí, la 4 también, la 6 también, la 8 también. Entonces son 3 restricciones, ¿te das cuenta? Son 1, 2 y 3. 3.
En el global se cuentan siempre todas las restricciones. Aquí coincide que sean 3. Y ahora lo que hay que hacer es hacer el delta, la diferencia. Aquí nos da 1, que sea 5 menos 4. Acá 5 menos 3. 2, 3. Aquí 3 3. también. Acá 5 menos 4, 1. 1. Aquí 8, aquí tengo 6, 7, 8, 9. Esto me da menos 1, ¿no? ¿Sí? Sí, menos 1. ¿Vale? Sí, menos 1. Y aquí está 14, 8, 12, Menos 1 igual. menos 1. Menos 1. Ya. Aquí estamos en aprieto porque menos 1 significa que hay que dar de baja un dato porque nos sobra un dato. Eso significa menos 1. Así como está, no se puede resolver. No es posible resolver porque vamos a llegar a una inconsistencia numérica. Vamos a llegar a que por un balance podemos llegar a que F3 igual a 500 y por otro 1200. Entonces, para evitar eso, tenemos que eliminar un dato. Criterio de eliminación: se eliminan las descargas porque son aquellas que se estiman generalmente por departamentos de ingeniería y que a veces se les olvida considerar mermas o reprocesos, en fin, son estimaciones. En cambio, estas son las que se miden en balanza, e incluso, como les comentaba, se devuelven camiones que no cumplen incluso con los porcentajes de humedad. Sí, esta es aquella que vamos a eliminar. Vamos a eliminarla, pero sí, la vamos a eliminar. Bueno, esto queda en un video, así que no se les va a olvidar que esa la eliminamos. Luego, para eliminar esto, ¿en dónde nos hace daño? Primero, eliminamos en el evaporador 4, vamos a tener que corregir. Eso también afecta al global y afecta al proceso. Entonces vamos a ir por partes en esta línea. ¿Y en qué línea afecta? No afecta la variable independiente porque esas son incógnitas. Afecta la línea o la fila de los datos, porque estamos sacando un dato. Entonces, como estamos sacando un dato, voy a quitarle un dato, menos 1. Al global también le voy a quitar un dato. Y al evaporador 4 también le voy a quitar un dato. ¿Sí? Esto que hice con el menos 1, espero que se esté entendiendo. Lo que estoy haciendo es quitarle un dato para que cuadren los grados de libertad. ¿Y por qué les puse menos 1? Porque ahora ya no estoy considerando el 35.000. Lo eliminé, ya no es dato, no lo puedo ocupar en los balances. Entonces ahora recalculo. Aquí sería 3, entonces 3, 6, 8 más 6, y calza perfecto. ¿Sí? Esto da ahora 0. Este sería 0. Aquí tendríamos 6, 7, 8, 8 y 8, 0 también. ¿Vale? Este sería 0. Aquí sería 3, 2. 1, 2, correcto. Este sería 2. ¿Está bien o no? Lo que dice. Al quitarle un dato, este queda 2 menos 1, 1. 1 más 2 es 3. 5 menos 3, 2. Está bien. Y hasta ahí nomás llegamos, porque el dato que sacamos, lo sacamos en la corriente 9, y la corriente 9 le pega al global, le pega al proceso y al equipo 4. No le pega a ningún otro equipo. ¿Y en qué fila? En BE, que corresponde a los datos. Y ahí sí que ya tenemos todo esto corregido. Profe, ¿Sí? ¿el resultado del global y del proceso siempre tienen que dar igual? ¿O si da 0 o menos 1, ambos tienen que dar igual? Ah, sí, buen punto. Esa es otra cosa que es importante recalcar. Lo que nosotros hicimos ahora fue calcular justamente los grados de libertad por cada equipo. Lo hicimos para el global y también para el proceso. Ahora vamos a explicar qué significa el grado de libertad para el proceso. El calcular el grado de libertad del proceso, ese es el mandatorio. El grado de libertad del proceso debe darnos 0, y eso significa que el sistema completo, todas las corrientes, tienen solución porque el proceso dio 0. Esto que está en la parte de arriba, E1 al G, corresponde a la estrategia de resolución. ¿Y eso qué significa? Por dónde comenzar a resolver el ejercicio. ¿Y por dónde hay que comenzar a resolverlo? Por donde hay menos grados de libertad, o en realidad por donde el grado de libertad es 0. Acá significa que no le va a faltar ningún dato para resolver el ejercicio. Entonces habría que partir resolviendo este ejercicio con el G, luego avanzar con el evaporador y el evaporador 1, luego avanzar con el evaporador 4 y después da lo mismo con E2 y E3. ¿Sí? Esa sería Profe, y al dejar en 0 el proceso, el resultado del proceso, ¿puede seguir en negativo el global? Eh,
No debería. En realidad estos números van de la mano. Cuando uno tiene un 0 acá, debería tener otro acá en 0, al menos para poder partir. No debería tener un -1, un -2, porque significa que hay algo que le está sobrando. Tiene que haber una consistencia en que el proceso sea 0 y al menos una de estas columnas sea 0. Si no, no va a poder resolver igual. Claro. Salvo que puedas hacer un análisis combinado entre 2, entre 1 y 2, y por ahí a lo mejor resolver ese que no tiene 0. Porque podría ocurrir eso. Lo normal es que tenga proceso. El proceso es lo que manda. El proceso debe darle 0. Si el proceso, por ejemplo, este es un ejemplo, por supuesto, el proceso le da 1, y fíjense, el global está con 0, no va a poder resolverlo. O sea, va a poder resolver el global y hasta ahí nomás va a llegar, porque le va a faltar acá un dato, acá le van a faltar 3 y así sucesivamente. Y aquí le está señalando que para poder hacer este sistema completo resuelto, le va a faltar un dato en alguna parte. Entonces, el proceso solamente se utiliza para verificar si el sistema global completo tiene o no solución. Y esto es lo que uno va a determinar si falta un dato, 2 datos, 3 datos para poder resolver el sistema completo. Y luego se va por unidades o por etapas, por donde comenzar a resolver. Esto que está arriba se conoce como la estrategia de resolución. Esto que está acá. Esto sería estrategia de resolución o estrategia de solución, que corresponde justamente a esta parte que está en la parte superior. No sé si funciona esto. Sí, no, está arriba. Sí. Giro. Ahí sí. Esto es. Esta es la que tendría que aparecer acá, que va desde aquí hasta acá. Desde ahí hasta ahí. Ahí sí, ahí está. La estrategia de resolución entonces va desde el E1 al G. Esa es la estrategia de resolución. Y esa es con la que vamos a trabajar para finalmente determinar si este ejercicio tiene o no solución y por dónde comenzar a trabajar el ejercicio. Y eso es justamente lo que aparece en la nomenclatura que estamos viendo por acá. Yo le dije en esta clase vamos a llegar hasta la etapa 5. Y justamente esa es la etapa 5, la estrategia de resolución. Ahí, estrategia de resolución, etapa 5. Ese va a ser el título con esto, porque ya prácticamente terminamos los grados de libertad. Aquí el título entonces sería estrategia de solución o de resolución. La estrategia de resolución la hago siempre mirando los grados de libertad que ya calculamos, que vendrían siendo los definitivos, estos que están acá. Entonces, lo que haría acá es considerar primero un círculo en donde voy a incorporar los datos asociados al primer equipo con el que voy a trabajar. El primer equipo en este caso va a ser, de acuerdo a esto, grados de libertad, fíjense acá, ¿por dónde parto? Parto con el global. ¿Y por qué? Porque tiene grado de libertad 0. Eso es. Esa es la razón por la que voy a partir por el global. Esto mismo habría que empezar a copiarlo porque hay que seguir cuál es el camino ahora. El camino a seguir es, voy con flecha señalando por dónde parto, desde aquí hasta acá, y avanzo ahora con el evaporador 1. ¿Me van siguiendo, no? Porque grado libertad acá no me falta ningún dato. Luego, ¿cuál es el que tiene menos datos para resolver? El evaporador 1. Entonces aquí tendría que poner evaporador 1. ¿Por qué elijo ese? Porque aquí me falta un solo dato que seguramente va a aparecer cuando resuelva el global. El global me va a aportar el dato que necesito en el evaporador 1. Lo mismo tenemos que hacer ahora con el siguiente. Aquí sigue el evaporador 4. Si se dan cuenta, ahí debería seguir con el evaporador 4. Entonces, avanzo y pego ahora ahí, evaporador 4. Este, por supuesto, tengo que modificarlo porque según el diagrama de los grados de libertad, dice que habría que seguir con el evaporador 4, dado que tengo 2 grados de libertad. Seguramente resolviendo el evaporador 1 van a aportar 2 datos para obtener el grado de libertad ahí de 2. Y después nos encontramos con una situación en donde
Da lo mismo avanzar con el evaporador 3 o el evaporador 4. ¿Por qué? Porque los dos tienen grado de libertad igual 3. Eso es lo que viene a continuación. Entonces, eso es lo que tendríamos que poner en la parte superior. Aquí agrego entonces evaporador 2. Sí, evaporador 2. Evaporador 2, eso quise decir anteriormente. Evaporador 2 tiene 3 grados de libertad. Ahí está. Y esto mismo se repite para el evaporador 3. Evaporador 3. El evaporador 3 también tiene 3 grados de libertad. Y ahí ya estaríamos prácticamente ok. Copio, pegar y se lo incorporo aquí. Desde aquí hasta allá. Y también tengo alternativamente avanzar en esta otra dirección. Y dado que avanzo en esta otra dirección, debiese entonces señalar que el camino que yo voy a seguir es el anterior, no este. Y eso como lo hago a través de líneas segmentadas. Significa que el camino que seguí fue S2, pero alternativamente podría hacerlo con el E3. Si es que al llegar a E2 no soy capaz de resolver todas las corrientes, puedo irme al evaporador 3 para rematar el análisis de grado de libertad, o en realidad los balances. Sí, en realidad esto es una estrategia de resolución de los balances. ¿Por dónde comienzo a hacer los balances? Primero aquí le sugieren haga el balance al global, luego haga el balance al evaporador 1, haga el balance al evaporador 4, y ahí va a obtener todas las corrientes. Esto es lo que se conoce entonces como la estrategia de resolución, que vendría siendo el paso número 5, cuando tenemos más de una unidad. ¿Qué significa eso? Esto, cuando tenemos un equipo 2, 3, 4, aquí más de una unidad. Ahí tiene sentido la estrategia de resolución que aquí acabamos de explicar. ¿Vale? No sé si quedó claro esto, si se entendió el concepto de ir avanzando y comenzando a resolver el ejercicio mirando los grados de libertad. Hoy día no vemos balance masa cómo llegar a eso, pero va a ser útil cuando lleguemos a eso. Así que va a ser la próxima clase. Próxima clase, mirando la estrategia de resolución, vamos a avanzar con los balances de masa. ¿Ok? Bien, hasta aquí estamos entonces con lo que son grados de libertad en sistemas múltiples y nos queda uno solo, que vendría siendo este ejercicio de aplicación, donde se incluye balance en sistemas reaccionantes. Entonces aquí tenemos ya un poquito más eh, hecho todo el desarrollo. Simplemente vamos a hacer el cálculo rápido y sencillo de un sistema en donde ya no se cumple que las entradas son iguales a las salidas. ¿Sí? Aquí se cumple que la salida es igual a la entrada más algo que reacciona, que se conoce como el algoritmo de balance, que lo vimos, me parece, en alguna clase de procesos industriales 1, donde NS es igual a NE. Voy a poner sigma porque no perder tiempo en buscar el sigma, me va a costar sigma R. Ahí estaría moles de salida igual a moles de entrada más sigma R. Esa es. Entonces, si se dan cuenta, no se cumple que la entrada es igual a la salida, o que la salida es igual a la entrada. Se cumple que la salida va a ser igual a la entrada más algo que reaccione. Aquí, ¿cuántas reacciones hay involucradas? Aquí hay involucradas 4 reacciones. Son 4 reacciones que están involucradas en este proceso productivo. Aquí dice cloración del benceno. Entonces, conocer que el benceno es C6, H6, ese es el benceno, un anillo bencénico. Y si es cloración, se le agrega entonces cloro. Eso es cloro. El cloro en la naturaleza se encuentra siempre como molécula. Sería cloro, ese cloro, Cl2. Avanzamos, flecha. Lo que hace la cloración es quitarle o agregarle, depende del punto de vista, agregar o instalar un cloro en el benceno. Entonces, para eso mantiene la base, que son los 6 carbonos,
Y luego aquí en la H quita un hidrógeno, y al quitar un hidrógeno significa que queda con 5, y luego inserta ahí un cloro. Y ese se conoce como el monoclorobenceno. Ahí está, monoclorobenceno. Si se recuerdan, el cloro aquí es molecular, eso significa que son 2 cloros, para que lo veamos más de cerca. Ahí está, 2 cloros. Yo ocupé un cloro para instalárselo en el anillo bencénico, me sobró un cloro. Pero recuerden que aquí saqué un hidrógeno, y ese hidrógeno combinado con el cloro que sobró forma el HCl, el ácido clorhídrico. Ya esto, o por lo menos esto, navega a cierta velocidad de reacción. Se conoce como el R1. Esto mismo, este mismo principio, ocurre con el resto de las otras ecuaciones. Entonces, vamos a copiar esta, porque son 4 ecuaciones que ocurren acá. Aquí la ecuación ahora que sigue es el monoclorobenceno. Entonces aquí voy a poner el monoclorobenceno. Ahora pasa a ser un reactante que sumado con el cloro, recuerden lo que hace el cloro, le quita o agrega, mejor dicho, agrega un cloro en este anillo bencénico y entonces va a quedar con 2 cloros y le quita otro hidrógeno. Va a quedar aquí con 4 hidrógenos y se sigue formando ácido clorhídrico. Ahora seguramente van entendiendo la historia. Va a pasar lo mismo acá. Entonces, lo que antes era producto, ahora va a ser reactante. Y el diclorobenceno, aquí es 4. Luego tenemos que agregar el cloro, pero es un cloro dicloro. Ahí sí. ¿Y qué es lo que hace el cloro? Agrega otro cloro más. Entonces ahí sería triclorobenceno y le quita otro cloro, otro hidrógeno, perdón, y quedaría en 3. Al hidrógeno son 4. Al conectar otro cloro, le quita un hidrógeno y le queda H3Cl3. Y este sería una nueva coordenada de reacción que sería la 3, o velocidad de reacción. Y nos faltaría la última, y aquí ya se acaba, no hay más. Y tendríamos la cuarta velocidad de reacción, que es una nueva incógnita, y que estaría dado por el 3 acá, y luego incorporamos, recuerden que este es el producto, pasa a ser un reactante, Cl3, lo copio textual, no hay cambio. Y ahora recordar que el cloro agrega otro cloro, entonces aquí sería un Cl4, porque agrega un cloro, instala un cloro ahí, y le quita un hidrógeno, aquí hay 3 hidrógenos, entonces tendría que ser 2 hidrógenos. Y ahí están. Estas son las 4 reacciones químicas que ocurren en este reactor. Entonces ahí dice, cloración del benceno produce una mezcla de mono, ahí está el mono, di, ahí está el di, tri, falta el tri, que no está, pero sería ese, y el tetra sustituidos. Ese es el tetra sustituido. Según las reacciones que aquí están, estas son las reacciones. El producto primario de la cloración es triclorobenceno, que vendría siendo este, que se vende como producto de limpieza. Ese es el que interesa, fíjense, este es el que interesa y el resto son todas reacciones indeseadas. Y eso pasa también en la minería, hay un montón de reacciones que no sirven y que, bueno, hay que hacerles el quite con algunos mecanismos. Entonces, suponiendo que la alimentación está en una proporción molar de cloro a benceno 3,6 a 1, resulta un producto de la siguiente composición. Y aquí está, 1%, 7%, 12%, bla, bla, bla. Aquí están ya traducidos. Aquí al benceno, fíjense, ahí está la nomenclatura. Ya hicimos esa parte, nomenclatura. Si le echamos un vistazo a esto, para que veamos que se siguió el mismo orden, lo podemos instalar por acá y el mecanismo sería el mismo. Sí, ahí no tapa nada, ahí sí. Ahí estamos casi. Ah, bueno, ahí lo voy a incorporar. Primer paso, nomenclatura. ¿Qué estaría acá? Nomenclatura. Paso 1. Paso 2, datos. Eso está puesto en el diagrama proceso, que fue lo que nosotros hicimos aquí. Cuando partimos armando todo este mono, empezamos a poner primero las corrientes, luego los componentes y luego incorporamos los datos, X11, F1, eso lo hicimos. Esto también lo hizo acá. Ya se hizo ese trabajo.
Eso sí, no le puso F1, no le puso X12, pero está puesto de esta manera. Igual se pueden leer. Fíjense la sutileza acá. 1%, 1. 7%, 0,07. 12%, 0,12. 75%, 0,75. 5% no lo puso. Seguramente para no equivocarse luego en la lectura o en el cálculo de los grados de libertad. ¿Por qué no lo puso? No porque no lo vaya a usar, porque es un dato y lo vamos a ocupar. No se puso para evitar errores después en el cálculo de los grados de libertad, porque lo puede considerar como dato y no es dato. ¿Cómo que no es dato? No, porque lo puedo deducir. Si yo sumo todo esto y le resto de 1, voy a llegar al 5% del 6. Ok, ahora sí avancemos entonces con variable independiente. ¿Cuánto es? ¿Alguien se puede ahí decir cuánto serían las variables independientes? Sería 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exacto. 9. 9 hasta donde aprendimos en el ejercicio anterior y estaría correcto porque son 9. Pero ahora como estamos en un sistema reaccionante aparecieron 4 nuevas incógnitas. ¿Cuáles son? R1, R2, R3 y R4. Así que sería más 4. Voy a poner R sub I para que se acuerden de dónde salieron esos 4. Esos 4 nacieron de porque ahora hay reacciones químicas en donde hay que calcular las velocidades de reacción y eso pasan a ser nuevas incógnitas, ¿sí? Como los flujos, que son velocidades de reacción. Igual que este flujo, es una velocidad, 1000 moles hora. Aquí también va a dar algo mol hora. Datos. Hasta ahí nada más, ¿eh? Ahí estamos listos. 9 más 4. ¿Por qué 4? Porque hay que calcular cuánto va de R1, R2, R3 y R4. Y R4. Datos. Veamos los datos. ¿Cuántos datos hay? ¿Los podemos ver aquí? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. 4 composiciones y un flujo. Si hubiésemos puesto aquí un 5%, ahí el riesgo es que nos equivoquemos porque contamos 1, 2, 3, 4, 5 más una 6. Y ahí no estaría bien. Efectivamente son 5. Serían 1, 2, 3, 4 composiciones y un flujo. Por eso da 5. Quizás lo voy a poner acá. 4 composiciones más un flujo. Eso significa 4 composiciones más un flujo. Eso significa entonces que son 5. Balance de masa. Como es un solo equipo que hay que hacer, mirar la nomenclatura. Rápido. ¿Cuántos componentes hay? 7. 7. Eso se puede hacer siempre que exista un solo equipo. Y las restricciones. Restricciones. No la hemos hecho esa pega. No la hemos hecho. Aquí hay que hacer la restricción. Hay que trabajar en la restricción. No la hemos hecho la restricción. La restricción hay que empezar a leerla. Aquí dice, suponiendo que en una alimentación está en una proporción molar de cloro a benceno 3,6 es a 1. Esa es una restricción. Entonces tengo que empezar a traducir cloro a benceno. El cloro, fíjense en la nomenclatura, es el componente 2. Dado que estamos en un sistema que es molar, que hay un reactor, trabajamos con N, porque es un reactor N de moles. Y trabajo con N2 porque miré la nomenclatura y aquí dice que el 2 es cloro. Por eso aquí dice molar, proporción molar de cloro. Entonces busco nomenclatura, el cloro es el 2 y ahora tengo que buscar el cloro en qué corriente está. El cloro, aquí no hay presencia de cloro, en la 2. ¿Cómo me doy cuenta? Porque no está el número 2. ¿Sí? El 2 es el que tengo que buscar. Aquí hay cloro en la 4 y aquí también hay cloro en la 3. Pero tenemos que empezar a leer porque dice suponiendo que una alimentación. Entonces, si hay alimentación, ya descarto la 4, a pesar de que Queda también solo hay la dos. cloro. Me queda solamente la corriente 3, porque tiene componente 2. ¿Sí? Esa es la única que me queda como posible candidata. No candidata, ya no es candidata. Las candidatas eran la 4 y la 3.
Descarté la 4 porque la 4 no es alimentación, es descarga. Si dijera aquí suponiendo una descarga de cloro, entonces ahí descarto la 3 porque esta es alimentación. Acá dice alimentación. Entonces las alimentaciones factibles son la 1 y la 3. La 1 claramente descartada porque la 1 solamente tiene componente 1 que es benceno. Y la 3 tiene componente 2, solo 2 que es cloro. Entonces sería N2, 3. ¿Por qué N2, 3? Porque es el componente 2 presente en la corriente 3. Más adelante en balance, próxima clase, vamos a preferir, mejor llamarlo a esto como N3. ¿Por qué? Porque tiene un solo componente, que es componente 2. Entonces, cuando hay un solo componente, es mejor definir esa corriente como N3, porque para el efecto de balance se producen ciertas bondades en trabajar solamente con corrientes globales y no con N23. ¿Qué puede pasar? Que uno pueda entender de que N23, con tanta ecuación que después vamos a ver que se plantean hartas ecuaciones, que N23 no lo conoce, en realidad es lo mismo que N3. Entonces es mejor dejarlas como N3. Pero eso para efectos de balance. Por ahora nos vamos a quedar con la forma en que estamos tratando de deducir esta relación. Dice, la proporción molar de cloro, ya tengo el cloro, que es el componente 2 en la corriente 3, a benceno. Entonces, si es a benceno, significa que está dividido por benceno. Y tengo que buscar benceno entrando, porque todo esto está ocurriendo en la alimentación. Veo la nomenclatura, el benceno es el 1, entonces va a ser N1, ya sé que es 1. Y ahora tengo que ver por dónde entra el benceno. Y aquí el benceno entra por la corriente 1, así que sería N11. ¿Y cuál es la relación? La relación es 3,6 es A1. Y aquí tendría que poner un 1 entre medio. Y nuevamente aquí voy a aprovechar de hacerlo más rápido nomás. Tendría que ir una línea de división porque se entiende que está dividido la relación de cloro a benceno es de 3,6 es a 1. Esta ecuación que acabamos de deducir, la que pusimos acá, corresponde justamente a una restricción que está en el enunciado, y sería una sola restricción. Ahí estaría. Esta restricción que acabamos de deducir acá es la que tendríamos que contar aquí. Y no veo otra más, ¿sí? Dice, suponiendo que la alimentación está en proporción molar, clorobenceno, resultando esto, y sería todo. Entonces, aquí sería igual a 1. No hay nada más que hacer ahí. Y ahora habría que contar. Tengo 12 más 1, 13. Bueno, perdón aquí. 9 más 4, 13, ¿sí? 9 más 4, 13. Y aquí 5 más 7, 12, más 1, 13. 13 menos 13 da 0. Entonces, este ejercicio, así como está planteado, se puede resolver. Se van a poder determinar todos las entradas y salidas globales de todos los componentes que están formando parte de este equipo industrial. ¿Sí? Eso es más o menos. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? Profe, si es que viene un ejercicio de este tipo, ¿la nomenclatura viene dada? Sí, sí. Me refiero a la nomenclatura que el benceno es C6H6, supongo que eso se refiere. Pero Sí, profe. esta nomenclatura eh, usted tendría que hacérsela, pero en general yo en los certámenes se la doy porque si no podría ocurrir, por ejemplo, que, no sé, Alejandro a la 1 le ponga el cloro le ponga 1 y Alfredo al cloro le ponga 3. Entonces después al momento yo de empezar a revisar se me va a hacer un lío, que para uno el cloro es 1, 2 y para otro el cloro es 7, entonces prefiero que estandarizar eso. Generalmente yo estos numeritos se los doy de tal manera que para poder hacer la corrección yo más rápido. Pero para efectos de corregir yo más rápido, ¿no? Pero ustedes deberían ser capaces de ustedes mismos ponerle números a los componentes. Deberían ser capaces. Sí.
O sea, deberían considerar que a lo mejor van a tener que van a tener que bautizar los componentes. A lo mejor ya no, no va a ser un balance que tenga que revisar, a lo mejor solamente va a tener que ser usted cálculo de grado de libertad. Y como son grados de libertad, me da lo mismo el número que le pongan, entonces a lo mejor sí va a tener que pasar por usted ponerle un número a cada compuesto. ¿Vale? Algo importante que ya estamos al límite de la clase. Miren, la próxima semana yo entiendo que hay vacaciones, ¿sí? Voy a cortar esto porque no puede salir.